Hola a todos. Me alegra ver que están disfrutando de las novelas que he subido. Si les gusta el contenido, los invito a suscribirse, darle like y comentar, que es muy importante. Su apoyo me motiva a seguir creando vídeos y subir más capítulos. Entre más likes y suscripciones reciba, más rápido podré publicar las siguientes novelas. También quiero agradecer a los que comentan y me dan consejos. Estoy tratando de mejorar poco a poco con su ayuda. Gracias. Esta novela, así como sus personajes, no me pertenecen, créditos a su respectivo creador. Madre del aprendizaje. 6. Concéntrate y vuelve a intentarlo. Zorian miró fijamente los interminables campos que se difuminaban a su lado, el silencio del compartimento, por lo demás vacío, solo roto por el golpeteo rítmico de la maquinaria del tren. Parecía tranquilo y relajado, pero era solo una fachada practicada y nada más. Su máscara de estoicismo podría haber parecido una tontería, ya que no había nadie alrededor para juzgarlo, pero a lo largo de los años Zorian había descubierto que actuar con calma en el exterior también lo ayudaba a lograr la calma más fácilmente en el interior. Necesitaba cualquier ayuda que pudiera obtener para lograr la paz interior ahora, porque estaba a punto de comenzar a entrar en pánico como un pollo sin cabeza. ¿Por qué volvía a suceder esto? La primera vez que sucedió, estaba completamente seguro de que el liche era el responsable. El hechizo lo había golpeado, y luego despertó en el pasado. Causa y efecto. Sin embargo, esta vez no había sido golpeado por ningún hechizo misterioso, a menos que alguien se hubiera colado en el compartimiento del tren mientras dormía, lo que le parecía muy poco probable. No, simplemente se había quedado dormido y se había despertado en el pasado de nuevo, como si fuera la cosa más normal del mundo. Por otra parte, puso de manifiesto algunas cosas que le habían estado molestando hasta ahora. Después de todo, porque el exánime le había lanzado un hechizo de viaje en el tiempo. Parecía bastante contraproducente para todo el complot de la invasión secreta. El viaje en el tiempo parecía demasiado intencionado y complejo para ser un efecto secundario accidental, y dudaba seriamente de que el exánime hubiera utilizado un hechizo cuyos efectos no entendía. Incluso un neófito como él sabía lo horrible que era la idea de usar un hechizo que no entiendes en un entorno no controlado, y el hechicero no muerto no habría alcanzado el nivel que alcanzó si estuviera dispuesto a hacer algo tan tonto por el bien de un par de mocosos a los que ya había derrotado de todos modos. No, había una explicación más simple: el liche no era responsable de sus problemas de viaje en el tiempo. Realmente había estado tratando de matarlos. Ellos, en plural, porque Zach también había sido el objetivo. El mismo Zach que de repente había sido sorprendentemente bueno en todas sus clases. El mismo Zach que deambulaba por la ciudad armado hasta los dientes con una magia de combate que debería estar más allá de cualquier estudiante de la academia. El mismo Zach que había estado haciendo comentarios muy curiosos durante todo el mes. Quizás fue Zach, no el exánime, quien lanzó el hechizo de viaje en el tiempo. El hecho de que Zach sea un viajero en el tiempo explicaría bastante bien sus vastas habilidades y su inexplicable mejora académica. Dado que este método particular de viaje en el tiempo parece simplemente enviar la mente de una persona a su cuerpo más joven, podría tener una edad arbitrariamente grande, y lo que Zorian recordaba de los diversos comentarios de Zach lo llevó a creer que el niño había vivido este periodo de tiempo en particular muchas veces. Un mago con décadas de experiencia y un conocimiento previo detallado sin duda encontraría 3 ARD y plan de estudios del año ridículamente fácil. Aunque incluso si Zach hubiera sido el que lanzó el hechizo de viaje en el tiempo, todavía quedaba la pregunta de por qué Zorian también fue rechazado. Podría haber sido fácilmente un accidente. Sabía que agarrar a un mago mientras estaban en el proceso de lanzar un hechizo de teletransporte podría arrastrarte en el viaje, y básicamente estaban enredados entre sí, pero eso no explicaba por qué Zorian estaba repitiendo este mes por segunda vez. Zach había estado ausente todo el mes y, por lo tanto, no había tenido la oportunidad de lanzar nada contra Zorian. No sabía qué pensar. Con suerte, Zach estaría presente para el interrogatorio esta vez. Ahora parando en Corsa, resonó una voz incorpórea, mientras los altavoces defectuosos crepitaban de vez en cuando con el ruido de la señal. Repito, ahora deteniéndome en Corsa. Gracias. ¿Qué? Ya. Un vistazo a través de la ventana reveló la familiar tableta blanca que confirmaba su llegada al centro comercial. Estuvo medio tentado de bajarse del tren y pasar todo el mes tonteando y tratando de olvidar todo este asunto de los viajes en el tiempo, pero rápidamente lo descartó.
Retrasar el comienzo del año escolar de esa manera sería realmente irresponsable y autodestructivo, incluso si pasar por otro mes idéntico de clases fuera cualquier cosa menos atractivo. Existía la posibilidad de que fuera arrojado al pasado por tercera vez, por supuesto, pero eso no era algo en lo que debiera confiar. Después de todo, no había forma de que el hechizo lo enviara de vuelta indefinidamente, tarde o temprano estaba destinado a quedarse sin maná. Probablemente antes, ya que el viaje en el tiempo debe ser de un nivel bastante alto. Derecha. Zorian salió bruscamente de sus pensamientos y finalmente notó que el chico se asomaba a su compartimento. Frunció el ceño. Eligió específicamente este compartimento porque estaba completamente vacío durante su segundo intento de vida. Después de haber dejado a la chica verde de cuello alto a su suerte risueña, había venido aquí en busca de un poco de paz, así que esta vez decidió ser proactivo y fue aquí desde el principio. Al parecer, no fue tan sencillo. Suponía que su mera presencia atraía al chico, a algunas personas simplemente les gustaba la compañía y evitaban los compartimentos vacíos. Sí. Dijo Zorian cortésmente, esperando que el chico solo quisiera preguntarle algo en lugar de tratar de encontrar un asiento. Se equivocó. ¿Te importa que me siente aquí? No, adelante, dijo Zorian, dedicándole al chico una sonrisa forzada. Maldito. El niño le sonrió alegremente y rápidamente arrastró su equipaje. Mucho equipaje. Primer año, ¿verdad? Preguntó Zorian, incapaz de evitarlo. Hasta aquí su plan de permanecer en silencio y asustar al chico para que saliera del compartimento. Bueno. Sí, asintió el muchacho. ¿Cómo lo supiste? Tu equipaje, comentó Zorian. Te das cuenta de que los terrenos de la academia están bastante lejos de la estación principal. Se te van a caer los brazos cuando llegues allí. El chico parpadeó. Al parecer, él no lo sabía. Realmente no es tan malo, ¿verdad? Zorian se encogió de hombros. Será mejor que esperes que no llueva. Ja, rió el chico nervioso. Estoy seguro de que no tengo tan mala suerte. Zorian sonrió. Los beneficios de la previsión. ¿O fue en retrospectiva? El lenguaje realmente no fue diseñado con la posibilidad de viajar en el tiempo en mente. No me presenté. Soltó el chico de repente. Soy Birnivarin. Zorian Kaczynski. Los ojos del niño se iluminaron de inmediato. ¿Cómo? Como Daimen Kaczynski, sí, dijo Zorian, encontrando de repente la ventana increíblemente interesante. El chico lo miró expectante, pero si esperaba más detalles de Zorian sobre el tema, estaba a punto de decepcionarse profundamente. Lo último que Zorian quería hacer era hablar de su hermano mayor. Entonces, ¿estás relacionado con Daimen Kaczynski o tu apellido es solo una coincidencia? Preguntó el chico después de una larga pausa. Zorian fingió que no podía escucharlo, y en su lugar sacó su cuaderno del asiento vecino y lo estudió atentamente. Estaba casi completamente vacío, ya que todas sus notas anteriores sobre la invasión y el misterio de sus recuerdos futuros habían desaparecido, perdidos en un futuro que había dejado atrás. No fue una gran pérdida, ya que la gran mayoría de esas notas habían sido inútiles, especulaciones huecas y pistas sin salida que no lo habían acercado más a resolver este misterio. Aún así, había anotado algunas cosas que recordaba de sus notas anteriores, como el canto de hechizo que el exánime había pronunciado antes de matarlo. Sí, es probable que Zach fuera el responsable de todo esto, pero no podía estar seguro. Después de juzgar que el silencio había durado un tiempo apropiadamente incómodo, Zorian levantó la vista de su cuaderno para fijar una mirada de confusión en el chico que esperaba. ¿Dijiste algo? Zorian fingió, frunciendo el ceño levemente como si honestamente no hubiera escuchado una palabra de la pregunta que le hicieron. No importa, dio marcha atrás el chico. No es importante. Zorian le dio al chico una sonrisa genuina. Al menos podía captar una pista. Habló con el chico durante un rato, casi siempre respondiendo a las preguntas del chico sobre el plan de estudios del primer año, antes de aburrirse y empezar a fingir interés en su cuaderno de nuevo, con la esperanza de que captara la indirecta. ¿Qué tiene de interesante ese cuaderno?, preguntó, ya sea sin darse cuenta del desinterés de Zorian por continuar la conversación o ignorándola deliberadamente.
No me digas que ya estás estudiando. No, son solo notas sobre una investigación personal, dijo Zorian. No va demasiado bien, así que estoy un poco frustrado con eso. Mi mente sigue dándole vueltas. Sobre todo cuando la alternativa era hablar con un primer año demasiado inquisitivo. La biblioteca de la academia. Lo primero que intenté, suspiró Zorian. No soy estúpido, ¿sabes? El chico puso los ojos en blanco. ¿Buscaste los libros tú mismo o le pediste al bibliotecario que te ayudara? Mamá trabaja como bibliotecaria, y tienen estos hechizos especiales de adivinación que les permiten encontrar cosas en minutos que te llevarían décadas si buscas solo por título y ojeas. Zorian abrió la boca antes de cerrarla. Pídele ayuda al bibliotecario, Está bien, tal vez sea estúpido. Bueno, realmente no es un tema con el que quiera molestar al bibliotecario, intentó Zorian. Lo cual era cierto, pero sabía que terminaría intentándolo de todos modos. Tal vez podría encontrar los hechizos en el repositorio de hechizos. Pero no, si se parecen en algo a otros hechizos de adivinación es usarlos correctamente e interpretar los resultados, ese es el problema, no lanzarlos. Siempre podrías conseguir un trabajo en la biblioteca, ofreció el niño. Si la biblioteca de la academia se parece en algo a la que trabaja mi madre, siempre están desesperados por ayuda. Enseñan a sus empleados cómo usar esos hechizos como algo natural. ¿En serio?, preguntó Zorian, bastante intrigado por la idea. Vale la pena intentarlo, dijo, encogiéndose de hombros. Durante el resto del viaje, Zorian dejó de intentar evadir la conversación. Definitivamente, Byrne se había ganado cierto respeto por parte de él. Quebrar. Por supuesto. Siempre estamos buscando ayuda. Pozo. Eso fue fácil. No podemos pagarte mucho, entiende. Ese miserable gnomo de director volvió a recortar nuestro presupuesto. Pero somos muy flexibles con el tiempo de trabajo y tenemos un ambiente bastante amigable aquí. Zorian esperó pacientemente a que el bibliotecario se quedara sin fuerzas. A primera vista, era una mujer de mediana edad sin pretensiones, pero en el momento en que empezó a hablar se dio cuenta de que su aspecto era bastante engañoso, era alegre y tenía una especie de energía indescriptible. El simple hecho de estar a su alrededor hizo que Zorian sintiera el mismo tipo de presión que sentía cuando estaba atrapado en una multitud de gente, y tuvo que controlar su instinto para alejarse como si estuviera lejos de un fuego furioso. Supongo que no recibes muchas ofertas de trabajo, entonces. Zorian lo intentó. ¿Por qué? No debería la gente luchar con uñas y dientes para trabajar en un lugar como este. Es una biblioteca bastante famosa. Ella resopló, y Zorian pudo jurar que podía sentir la burla y un toque de amargura en el sonido aparentemente inocuo. Las regulaciones de la academia nos obligan a contratar solo a empleados que sean magos de primer círculo o superiores. La mayoría de los graduados tienen opciones mejor pagadas y más glamorosas que esta, hizo un gesto con la mano hacia las filas o estanterías a su alrededor, lo que nos reduce a contratar estudiantes. ¿Quiénes son? De repente se detuvo y parpadeó, como si recordara algo. Pero de todos modos, basta de eso, dijo ella, aplaudiendo y sonriéndole. A partir de este día, eres uno de los asistentes de la biblioteca. Felicidades. Si tiene alguna pregunta, estaré encantado de responderla. Fue solo a través de una fuerza de voluntad sobrehumana que Zorian se detuvo de poner los ojos en blanco. Nunca accedió a nada, se limitó a preguntar sobre la posibilidad de empleo. Y ella, sin duda, lo sabía. Pero bueno, quería el trabajo, y no solo porque esperaba aprender algunos hechizos nuevos e ingeniosos y traducir el canto del liche, sino porque sospechaba que los empleados de la biblioteca podían acceder a partes de la biblioteca que normalmente estarían restringidas a él como mago del primer círculo, y eso era una tentación demasiado grande como para dejarla pasar. Primera pregunta, dijo Zorian, ¿con qué frecuencia vengo a trabajar? Ella parpadeó, sorprendida por un momento. Sin duda, esperaba que él protestara por su presuntuosidad. Bueno. ¿Cuándo puedes venir? Entre las clases y la necesidad de tiempo de estudio y otros compromisos, la mayoría de nuestros estudiantes empleados trabajan 1 o 2 veces por semana. ¿Cuánto tiempo puedes reservar para esto? Las clases son bastante fáciles en este punto, dijo Zorian. Estamos haciendo principalmente la revisión de nuestro segundo año,
que sé como la palma de mi mano. Reservando un día para acontecimientos inesperados, podría estar aquí 4 veces a la semana. Mis fines de semana también son en su mayoría libres, si necesitas ayuda. Zorian se reprendió mentalmente a sí mismo por hablar así, las clases aún no habían comenzado, entonces, ¿cómo sabría en qué consistían? Por suerte, el bibliotecario no le llamó la atención. En cambio, sus ojos se iluminaron inmediatamente al escuchar esto y comenzó a gritar. «Aibei», exclamó. «Tengo un nuevo compañero para ti». Una chica con gafas y cargada de libros salió de la pequeña habitación adyacente al mostrador de información para ver qué estaba pasando. Oh. Era la chica verde de cuello alto, ya lo llevaba puesto, con la que compartía compartimento. Excepto que esta vez había elegido un asiento al otro lado del tren, por lo que nunca se encontraron en el tren. Oh, bueno, probablemente no habría importado de todos modos. De todos modos, creo que algunas presentaciones están en orden, dijo el bibliotecario. Soy Kiritisli Korisova, una de las pocas bibliotecarias reales en este lugar. Esta bonita dama, señaló a la muchacha de cuello alto, que se sonrojó ante los elogios y se movió incómoda, apretando con más fuerza la pila de libros entre sus brazos, es nuestra ocupada abejita residente, Aibei Ambercombe. Aibei trabaja aquí desde el año pasado y no sé qué haría sin ella. Aibei, soy Zorian Kaczynski. La niña de repente se animó ante esto. Kaczynski. Como en, hermano menor de Daimen Kaczynski, dijo Zorian, incapaz de reprimir un pequeño suspiro. En realidad, estoy bastante seguro de que se refería a tu otro hermano, dijo Kiritisli con una sonrisa maliciosa. Está en clase con Fortov y está un poco enamorada. Ella y una docena de chicas más. A Fortov nunca le faltaron mujeres que se lanzaran sobre él. Señorita Korisova. Protestó Aibei. Oh, relájate, dijo Kiritisli. De todos modos, Zorian aquí trabajará con nosotros bastante duro en el futuro previsible. Ve y muéstrale lo que tiene que hacer. Y así, fue empleado en la biblioteca. Solo el tiempo dirá si estaba perdiendo el tiempo. Quebrar. Al igual que la última vez, Zach no había ido a clase. Zorian lo esperaba a medias, pero no por eso era menos molesto. Consolidó la sospecha de Zorian de que Zach estaba muy involucrado en este lío, pero la ausencia del niño hizo imposible que Zorian lo confrontara al respecto. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? De hecho, se suponía que debía hacer algo en absoluto. La última vez había estado operando con la creencia de que si él no hacía algo con la invasión, nadie lo haría. Después de todo, nadie más tenía los extraños recuerdos del futuro que él tenía. Sin embargo, si sus especulaciones eran correctas, Zach probablemente había viajado a través del tiempo específicamente para detener la invasión, ¿qué otra razón tenía para frecuentar este periodo de tiempo en particular? Además, había estado vagando por la ciudad durante el ataque, eliminando a los atacantes. Así que, con todo, es posible que ya haya un mago experimentado que viaja en el tiempo en el trabajo, y solo se interpondría en el camino. El problema con esa idea era que, en última instancia, solo estaba adivinando y no tenía idea de si era cierta o no. Podría estar condenándose a sí mismo y a la ciudad a través de la inacción, confiando en un chico que, francamente, no le inspiraba demasiada confianza. Zach le recordaba demasiado a sus hermanos. Y además, no perdió Zach contra el Liche. Sí. Sin saber cómo desentrañar el misterio que se le presentaba, o incluso por dónde empezar, Zorian se había dedicado a las tareas escolares y a su trabajo en la biblioteca. Por supuesto, gracias a pasar por esto por tercera vez, el único problema que tenía con las tareas escolares era la insistencia de Xbim en que su comprensión del ejercicio de girar el bolígrafo, como lo llamaba cariñosamente Zorian, era abominable y que tenía que hacerlo una y otra vez. Su paso por la biblioteca, en cambio, fue interesante, aunque no de la manera que él esperaba que fuera. Todavía no había aprendido ningún hechizo, aunque sospechaba que esto se debía a que había muchas otras cosas más urgentes que tenía que aprender antes de que Kiritisli y Aibei decidieran invertir ese tipo de esfuerzo en él. En pocas palabras, no era muy bueno en su trabajo. El trabajo aparentemente simple de barajar algunos libros se hizo inmensamente más complicado por los diversos protocolos de la biblioteca y el importantísimo esquema de clasificación de libros.
Zorian había esperado demostrar una competencia básica con sus deberes antes de pedir favores, pero habían pasado 2 semanas y estaba empezando a entender que le llevaría al menos un par de meses alcanzar ese nivel, y no lo tenía. El festival de verano estaba cada vez más cerca. Es por eso que procedió a arrinconar a Kiritisli después de que ella lo había despedido por el día para preguntarle sobre el codiciado libro de adivinaciones. Aibei se detuvo, fingiendo estar ocupada para poder escuchar a escondidas. Seguro que era entrometida para una chica tan tímida. Dime, he querido pedirte un pequeño favor, comenzó Zorian. Adelante, dijo Kiritisli. Nos has ayudado mucho, así que estaré encantado de ayudarte si puedo. No es frecuente que consigamos un trabajador tan competente. Se resistió Zorian. Competente. Apenas sé lo que estoy haciendo, si no fuera por tu ayuda y la de Aibei, vagaría como un pollo sin cabeza. Es por eso que te emparejé con Aibei, para aprender. Y vaya que estás aprendiendo rápido. Más rápido de lo que lo hice cuando comencé en este trabajo, eso es seguro. Para ser honesto, por lo general doy solo los trabajos más simples y tediosos a los estudiantes empleados, pero como eres más dedicado que ellos, te he dado el curso avanzado. Ah, dijo Zorian después de un breve silencio. Me siento halagado. Y realmente lo era. De todos modos, me preguntaba acerca de las adivinaciones para encontrar libros. He estado buscando un tema bastante oscuro y no voy a ir a ninguna parte con él. Ah, dijo Kiritisli, dándole una palmada en la frente. ¿Cómo podría olvidarme de eso? Por supuesto que te enseñaré, se lo enseñamos a todos nuestros trabajadores a largo plazo. Sin embargo, son un poco difíciles de usar, por lo que llevará un tiempo aprender a usarlos correctamente. Aibei te mostrará cómo hacerlo. Aunque siempre puedes decirme qué es exactamente lo que estás buscando y haré todo lo posible para ayudarte. Conozco esta biblioteca como la palma de mi mano, ¿sabes? Zorian debatió el mérito de mostrarle el canto del liche, ya que sospechaba que era algo que podría meterlo en muchos problemas solo por preguntar al respecto, pero no vio otra manera. Sin duda, aprender a usar esas adivinaciones le llevó meses que no tenía. Sacó su cuaderno y arrancó la página correspondiente, entregándosela a ella. Kiritisli arqueó la ceja ante el texto, e Aibei abandonó todo pretexto de no prestar atención y miró por encima de su hombro para ver qué había en el trozo de papel. Es un idioma desconocido, aclaró Zorian. Ni siquiera sé cuál, de verdad. Complicado, comentó Kiritisli. Encontrar una referencia escrita basada en la pronunciación fonética de una palabra que ni siquiera entiendes es una tarea difícil, incluso con adivinaciones. Solo tienes que buscar a un experto en idiomas para que te ayude si es tan importante. Deberías probar con Zenomir, dijo Aibei. Nuestro profesor de historia. Preguntó Zorian con incredulidad. También enseña lingüística, dijo Aibei. Es políglota. Habla 37 idiomas. ¡Wow! Sí, convino Aibei. Al menos debería saber qué idioma es ese, incluso si no puede leerlo. Es muy útil si te acercas a él amablemente, dudo que te rechace. Interesante. Quebrar. Ah, señor Kaczynski, ¿qué puedo hacer por usted? Zenomir Olgay era viejo. Muy viejo. Vestía túnicas azules, túnicas reales, como los magos de la antigüedad, y tenía una barba blanca cuidadosamente esculpida. A pesar de su avanzada edad, se movía con un resorte en su paso y sus ojos tenían una agudeza de la que carecían la mayoría de las personas de la mitad de su edad. Zorian no había tomado la asignatura optativa de lingüística, pero sabía por su clase de historia que Zenomir se preocupaba por su materia casi tanto como Norabul por las runas y las matemáticas, aunque al menos entendía que la mayoría de los estudiantes no compartían su pasión por la materia. Me han dicho que puedes ayudarme con la traducción, dijo Zorian. Tengo una grabación bastante fragmentaria de un idioma desconocido en forma fonética, y esperaba que al menos pudieras decirme qué tipo de idioma es. No se parece en nada a ningún idioma que haya encontrado hasta ahora. Zenomir se animó ante la idea de un idioma desconocido y tomó con cautela el papelito con el canto del liche de la mano de Zorian. Sus ojos se abrieron de par en par apenas un segundo después. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó en voz baja. Zorian debatió internamente qué hacer y luego se conformó con una medida de verdad. Alguien me atacó hace un tiempo. Usaron un hechizo con ese canto como conjuro.
Solo quería saber qué hace. Zenomir respiró hondo y se echó hacia atrás. Tienes suerte de que no te haya pegado. Es una especie de hechizo mágico para el alma. Magia del alma. Nigromancia, aclaró Zenomir. Zorian parpadeó. Necromancia. Bueno, tenía sentido que él usara ese tipo de hechizos, pero ¿qué tenía que ver la nigromancia con el viaje en el tiempo? Nada. Esto fue más o menos una confirmación definitiva de Zach como la causa principal de su situación. Entonces, espera, ¿cuál es ese idioma de todos modos? Preguntó Zorian. Oh. Sí, el idioma, es el antiguo idioma Mahara, hablado por muchas de las culturas que compartieron el continente de Miasina con los icosianos antes de su ascenso a la prominencia. Muchas de las ruinas de Kaaz están escritas en él y, lamentablemente, es el idioma en el que se formulan muchos de los rituales más negros y hechizos nigrománticos. Me temo que no encontrarás ningún libro al respecto disponible en circulación pública. Pero volvamos al asunto de este asaltante. Esta es la magia más oscura que usaron, y no pueden tramar nada bueno si están lanzando hechizos como ese a los estudiantes de la academia. Decidiendo que no podía dar marcha atrás ahora, Zorian decidió no mencionar el viaje en el tiempo de ninguna manera y se conformó con inventar algo. Le contó a Zenomir que escuchó un plan para invadir la ciudad durante el festival de verano. Al principio lo descartó como una especie de broma debido a su naturaleza ridícula, pero cuando las dos figuras encapuchadas lo notaron escuchando a escondidas y comenzaron a lanzarle hechizos que no reconoció, se preocupó. Zenomir lo tomó mucho más en serio de lo que Zorian pensó que lo haría, y le dijo que se fuera a casa y dejara todo en sus manos a partir de ahora. Sorprendentemente, todo salió bien, al menos Zenomir no lo había arrastrado a la comisaría para que declarara de inmediato, aunque sospechaba que algo así podría suceder en su futuro cercano. Se paseaba nervioso por su habitación, incapaz de dormir y perdiendo constantemente la lucha para mantener a raya su creciente aprensión. Inteligente o no, la acción estaba hecha, y ahora lo único que podía hacer era esperar y ver cuáles serían las consecuencias de su decisión. Para él y para todos. Un golpe en la puerta lo interrumpió. Un golpeteo fuerte y seguro que, sin embargo, solo duró 1 o 2 segundos, completamente diferente al golpeteo de cualquier persona que conociera. Viniendo. Zorian gritó, sospechando que era alguien que venía a hablar con él sobre la historia que le había contado a Zenomir. ¿Qué puedo decir? Zorian miró fijamente la espada que sobresalía de su pecho, abriendo la boca en un grito sordo. Tuvo el tiempo justo para mirar a su agresor, una figura bajita vestida con ropa negra holgada y una máscara blanca sin rostro, antes de que la hoja fuera arrancada dolorosamente de su cuerpo y luego insertada de nuevo en su cavidad torácica. Una y otra vez. Cuando la oscuridad consumió su visión, en realidad se alegró de estar muriendo. Ser apuñalado repetidamente en el pecho duele. Quebrar. Los ojos de Zorian se abrieron bruscamente cuando un dolor agudo brotó de su estómago. Todo su cuerpo se convulsionó, doblándose contra el objeto que caía sobre él, y de repente se quedó completamente despierto, sin rastro de somnolencia en su mente. Buen M. Kyrielle fue interrumpida cuando Zorian se puso de pie, con los ojos muy abiertos por el miedo, jadeando. Lo mataron. Lo mataron. Le contó a alguien sobre el ataque y lo mataron esa misma noche. ¿Cómo diablos se habían enterado tan rápido? ¿Estaba Zenomir en el ataque o simplemente estaban tan bien informados? ¿Pesadilla?, preguntó Kyrielle. Zorian respiró profundamente, ignorando el dolor fantasma en su pecho mientras lo hacía. Sí. Definitivamente una pesadilla. Quebrar. Zorian sabía que debía concentrarse en lo que Ilsa estaba diciendo, pero por su vida su mente no dejaría de pensar en lo que había sucedido. En retrospectiva, no debería estar tan sorprendido por ese giro particular de los acontecimientos. Una invasión de esa escala no puede mantenerse en secreto sin una fuerte ayuda interna, así que, por supuesto, se enterarían de cualquiera que diera la alarma sobre ellos. Y además, si detener la invasión tuviera una solución tan simple como notificar a las fuerzas del orden, seguramente Zach ya lo habría hecho y Zorian no repetiría este mes por tercera vez. Aunque, estaba empezando a desarrollar una buena dosis de respeto por estos. Reinicia. Esta fue la segunda vez que murió y solo pasó por este mes 3 veces. Parecía propenso a morir.
No dijo Zach algo acerca de que siempre explotaba en ese bombardeo inicial a menos que hiciera algo al respecto. Volvió al mundo real cuando se dio cuenta de que Ilsa había dejado de hablar y lo miraba fijamente. Él le dirigió una mirada inquisitiva. ¿Estás bien?, preguntó ella, y Zorian notó que ella le miraba las manos. ¿Por qué ella? Oh. Le temblaban las manos. Probablemente también estaba bastante pálido, si la piel de sus manos era una indicación. Se frotó las manos un par de veces y luego las hizo puños para reafirmar el control sobre ellas. No del todo, admitió Zorian. Pero lo seré. No tienes que preocuparte por eso. Ella lo miró fijamente durante un segundo más y luego asintió. Muy bien, dijo ella. ¿Quieres que te teletransporte a la academia? No puedo imaginar que viajar en el tren en el estado en el que estás vaya a ser muy agradable para ti. Zorian parpadeó, sin saber qué decir. Desdeñaba los viajes en tren en el mejor de los casos, por lo que una oferta como esta era una bendición en ese momento, pero... ¿Por qué? No quiero molestarte. Lo intento. No te preocupes, iba a ir allí de todos modos, dijo. Es lo menos que podría hacer por llegar a ti tan tarde y quitarte la elección de tu mentor. Bueno, eso era cierto. Xvin fue realmente un mentor horrible e inútil. Zorian se excusó para decirle a su madre que se iba, lo que tomó demasiado tiempo en su opinión, ya que mamá no dejaba de bombardearlo con preguntas sobre la teletransportación, repentinamente preocupada por su seguridad, antes de recoger su equipaje y seguir a Ilsa afuera. En realidad, estaba un poco emocionado, ya que nunca antes se había teletransportado. Habría estado aún más emocionado, pero el recuerdo de haber sido apuñalado hasta la muerte todavía estaba incómodamente fresco, lo que empañó un poco su entusiasmo. ¿Listo?, preguntó. Él asintió. No te preocupes, los rumores sobre los peligros de teletransportarse son en su mayoría exagerados, dijo Ilsa. No puedes quedarte atrapado dentro de objetos sólidos, el hechizo no funciona de esa manera, y si algo se ir mal, lo sabré de inmediato y colapsaré el hechizo antes de que las ondas dimensionales nos separen. Zorian frunció el ceño. Él ya lo sabía, pero no le veía sentido en señalarlo, obviamente escuchó su pequeño intercambio con su madre. Ilsa comenzó a cantar y Zorian se enderezó, no queriendo perderse. El mundo se agitó, luego cambió. De repente, ambos estaban de pie en una habitación circular bien iluminada, un gran círculo mágico tallado en el suelo de mármol en el que estaban parados. No hubo desorientación, ni destellos de colores, ni nada, casi decepcionante. Estudió un poco más de cerca la habitación en la que se encontraban, tratando de entender dónde estaban. Este es el punto de redirección del teletransporte, dijo Ilsa. Los guardianes de la academia desvían cada teletransporte entrante a este lugar por razones de seguridad. Por supuesto, eso es suponiendo que esté correctamente ingresado y tenga suficiente autorización para teletransportarse. Ella lo miró fijamente con una mirada penetrante. Teletransportarse a un espacio protegido es solo uno de los muchos peligros del hechizo. No experimentes con ello por tu cuenta. Estoy bastante seguro de que el teletransporte está muy por encima de mi nivel de acceso, señaló Zorian. Ella se encogió de hombros. Algunos estudiantes son capaces de reconstruir un hechizo después de verlo realizado una sola vez. Una vez que conoces el canto y los gestos, el 80% del trabajo ya está hecho para ti. Zorian parpadeó. Ahora bien, ¿por qué no pensó en eso? ¿Te importaría lanzar ese hechizo una vez más?, preguntó inocentemente. Estrictamente para fines académicos, ya ves. Ella soltó una risita. No. Si te hace sentir mejor, dudo que tengas suficientes reservas de maná para lanzar el hechizo ni una sola vez. De hecho, no lo hizo sentir mejor. No le importaba lo peligroso que fuera, aprendería el hechizo de teletransporte tan pronto como pudiera. Acaba de afeitar un día entero de viaje en tren de su viaje en un instante, la capacidad de hacer ese tipo de cosas a voluntad valdría la pena mucho trabajo adquirirla. Dejó escapar un suspiro y dejó a Ilsa a su suerte para que se instalara. Podría acostumbrarme a este tipo de viajes, murmuró Zorian para sí mismo mientras abría la puerta de su habitación y dejaba caer su equipaje al suelo con alivio. Lástima que nunca pude fingir angustia de manera lo suficientemente convincente, o de lo contrario convencería a Ilsa para que me llevara al comienzo de cada reinicio. Se quedó paralizado a mitad del paso.
Él no debería estar pensando así. Era un pensamiento peligroso. No tenía pruebas de que los reinicios continuarían ocurriendo indefinidamente. De hecho, todo lo que sabía sobre magia le decía que no podía ser cierto, cualquier hechizo que se le hubiera puesto se iba a quedar sin maná en algún momento y luego no habría reinicio, ni segundas oportunidades. No hay regreso de entre los muertos. Tenía que tratar cada reinicio como si fuera el último, porque bien podría serlo. Aunque tuvo que admitir que, a pesar de que terminó con él siendo apuñalado hasta la muerte, el reinicio anterior no fue un completo desastre, al menos había confirmado que era Zach, y no el Liche, el responsable de esto. En lugar de investigar idiomas desconocidos y viajes en el tiempo, probablemente sería más prudente averiguar dónde sigue desapareciendo Zach cada vez. Pero no en este momento. Se merecía un poco de descanso después de haber sido resucitado de entre los muertos. Quebrar. Realmente debería haber sabido que no sería tan fácil. En el momento en que trató de localizar a Zach, recordó por qué no lo hizo en su primer reinicio. Zach no solo era un heredero de la casa noble Noveda, sino que era el único miembro vivo de esa casa, ya que el resto de su familia había muerto en las guerras disidentes. Zach iba a heredar un imperio financiero considerable y un legado de varias generaciones de magos una vez que alcanzara la mayoría de edad, por lo que todo lo relacionado con él fue examinado de cerca por un gran número de partes interesadas. En consecuencia, su desaparición fue un gran problema, y mucha gente quería saber a dónde fue. Zorian era solo una de estas personas, y si esas personas, y las personas que contrataron, no habían logrado rastrearlo, tenía muy pocas posibilidades de hacerlo. No hace falta decir que no llegó a ninguna parte. Como sospechaba, las dos chicas con las que Zach salió durante el mes original de Zorian no eran nada especial sin el heredero de Noveda allí para ayudarlas y pasar el rato con ellas, y preguntar a la gente sobre ellas llevó a que se difundieran algunos rumores bastante molestos. Honestamente, no puede un chico preguntar por una chica sin que todos asuman que tiene un interés romántico en ella. Su casa estaba sellada con un trabajo bastante pesado, no se podía localizar a su tutor legal, y si tenía amigos cercanos, no estaban entre sus compañeros de clase. Zorian no era detective y no tenía ni idea de qué más buscar. Y teniendo en cuenta que muchos detectives profesionales ya habían fracasado, y seguían fracasando, en localizar al niño, sospechaba que no ayudaría incluso si supiera un par de cosas sobre cómo rastrear a las personas. Pasó un mes sin que quedara mucho que mostrar. Llegó el festival de verano, y Zorian una vez más abordó un tren que salía de Cioria, despierto y alerta a medida que la noche se hacía más profunda y los minutos pasaban. Esta vez trajo consigo un reloj de bolsillo y no paraba de mirarlo de vez en cuando, rezando en silencio para no tener que volver a empezar, pero queriendo saber exactamente cuándo lo devolvían en caso de que lo hiciera. Efectivamente, sus oraciones no serían contestadas. Alrededor de las 2:30 se desmayó y se despertó con Kiri encima de él, deseándole buenos días. Probablemente debería haberlo admitido para sí mismo en ese mismo momento. Al fin y al cabo, era una persona bastante inteligente y no era propenso a engañarse a sí mismo. En cambio, le tomó 4 reinicios más antes de que aceptara la verdad de su situación. Estaba atrapado en una especie de bucle temporal, y no iba a terminar pronto. No sabía cómo era posible. Tal vez el hechizo fue impulsado por las reservas de maná aparentemente inagotables de Zach en lugar de estar limitado a una cantidad fija en el momento del lanzamiento. Tal vez era uno de esos raros hechizos autosuficientes. Demonios, tal vez llegó al corazón del mundo y extrajo poder del propio dragón del mundo. Realmente no importaba cómo lo hiciera, solo que lo hiciera. Pero eso es retrospectivo. En ese momento, simplemente se negó a aceptarlo y, en cambio, trató de vivir como lo haría normalmente. Fue bastante aburrido, sí, pero ¿qué pasaría si este reinicio en particular fuera aquel en el que terminó? El reinicio en el que las consecuencias de sus elecciones no desaparecerían mágicamente a las 2:30 de la noche del festival, lo comprobó y sí, fue consistente en los 4 reinicios. Sin embargo, ya había terminado con eso, no podía seguir así. Excluyendo la parte de la invasión, el mes había sido aburrido incluso la primera vez, y ya lo había vivido 8 veces. A estas alturas ya conocía el plan de estudios del primer mes lo suficientemente bien como para obtener puntuaciones casi perfectas en todas las materias, incluso en las de guardia. Tuvo poco efecto en la forma en que la gente lo trataba, como descubrió. Era conocido por ser capaz,
y sus calificaciones siempre habían sido muy buenas, por lo que a la gente no le sorprendía si superaba todos los exámenes o realizaba sin esfuerzo un misil mágico perfecto en su primera clase de magia de combate. Estaba dentro del ámbito de las expectativas de la gente, a diferencia de la repentina mejoría de Zach. Las únicas personas cuyo comportamiento cambió en respuesta a su mejora fueron Akoja y Xbim. Akoja se había vuelto el doble de molesta ahora que aparentemente había encontrado un alma gemela, siempre insistiendo en que revisaran el trabajo del otro y pidiéndole ayuda cada vez que no entendía algo. Zorian había pensado que estaría verde de celos de que él estuviera superando sus puntuaciones, pero parecía que le molestaba mucho menos ser superada por él, a diferencia de los gustos de Zach y Neolu. Xbim tomó sus excelentes puntuaciones como una indicación de que debería estar sujeto a un estándar aún más alto. Como tal, no solo no declaró que su giro de la pluma fuera lo suficientemente bueno como para pasar a otra cosa, sino que lo había degradado de nuevo al ejercicio regular de levitación. A decir verdad, a Zorian no le molestaba mucho, incluso si dominaba el ejercicio de girar el bolígrafo a satisfacción de Xbim, sin duda no conseguiría nada más que otra variación menor de las 3 básicas para practicar. Así que, en general, pasar por otro mes aburrido como ese estaba fuera de discusión. Esta vez tomó diferentes asignaturas optativas, astronomía, arquitectura y geografía del flujo de maná global, y tenía la intención de reducir sus puntajes académicos a la normalidad para que Xbim y Akoja siguieran siendo normales y más tolerables. También tenía la intención de saltarse bastantes proyectos de tareas que consumían mucho tiempo para concentrarse en sus propios estudios personales, e iba a gastar una parte considerable de sus ahorros en suministros de alquimia. En caso de que este reinicio fuera el definitivo, iba a sufrir serios inconvenientes, pero no sería el fin del mundo, y sospechaba que las interrupciones que siguieron a la invasión harían que muchas de las preocupaciones normales fueran discutibles. Luego, entró en el aula de invocaciones esenciales el primer día de clases y se dio cuenta de que sus planes tendrían que ser ajustados. Zach finalmente había regresado a clase. Este es el final del vídeo. Si les gustó denle me gusta, no olviden suscribirse ya que muchas personas que ven mis vídeos no están suscritos, también comenten qué novelas les gustaría que subiera, eso me anima y ayuda a crecer el canal. Suscríbanse.